glucosa, ese azúcar, depende de cada persona, de cada Muy buenas y bienvenidos a esta charla sobre el papel de los hidratos de carbono en el manejo de la diabetes. Y para ello contamos con los conocimientos de Manuela Martínez, nutricionista y que además vive con diabetes. Durante esta charla exploraremos la importancia de comprender cómo los hidratos de carbono afectan a los niveles de glucosa en sangre y cómo podemos tomar decisiones informadas para controlar la diabetes. ¿Qué tal, Manuela? ¿Cómo estás? Hola, Salva, ¿qué tal? Encantada de volver a estar aquí contigo y de que cuentes conmigo y bueno, y espero que hoy al hablar de los hidratos de carbono pues quede todo un poquito más claro y aportemos un poquito de luz también a la gente que vive con diabetes y que muchas veces pues bueno, tiene tanto reparo a la hora de tomar hidratos de carbono. Al final es lo que más nos influye en nuestra glucemia y en nuestro control de la diabetes. Y bueno, como muy bien has dicho, pues soy nutricionista y diabética desde los 4 años. Es decir, pues yo siempre digo que no sé vivir sin diabetes porque, bueno, desde chiquitita es lo que he vivido. Y, y bueno, y al final pues siempre intento aportar mi granito de arena y mis conocimientos para poder ayudar, por supuesto. Muy bien, y además los hidratos de carbono, que eso es uno de los quebraderos de cabeza de todo diabético. Porque cómo se Exacto. gestiona el hidrato de carbono, qué hago, qué no hago, a ver si le podemos dar un poquito de luz y tener menos miedo a comer, porque hay gente que se quita el hidrato de carbono directamente. Bueno, vamos a ver si podemos dar un poquito de luz Sí. y a ver si sirve de algo. Sí, Y por la lo menos primera, quitarnos un poquito de ese, muy de ese bien. miedo que le tenemos al Muy bien. hidrato. Y la primera pregunta que te voy a hacer es ¿por qué se recomiendan los hidratos de carbono, el consumo de hidratos de carbono en una persona, tanto diabético como no diabético? Porque entiendo al final el hidrato de carbono es para todos igual. Claro, el hidrato de carbono es lo que nos proporciona la energía, es lo que nos proporciona esa energía y hidrato de carbono también se denomina azúcares o glúcidos. Y a partir de esa energía que nos proporciona el hidrato de carbono obtenemos glucosa y la glucosa es fundamental para el funcionamiento del cerebro. El principal combustible del cerebro es esa glucosa, es decir, necesitamos como unos 100 gramos de glucosa al día para que nuestro cerebro funcione en óptimas condiciones. Y parte de ese exceso, por así decirlo, que tomamos de hidrato de carbono, se reserva como glucógeno, se queda almacenado como glucógeno que también nos sirve para al día siguiente seguir teniendo esa energía para poder pues, realizar cualquier tipo de actividad física, para que funcionara en óptimas condiciones. Entonces, cuando has dicho lo del cerebro, por ejemplo, a mí cuando me dan bajones de azúcar, parece que estoy medio al helado, ¿sabes? Eso es porque no llega el azúcar, es decir, el cuerpo Efectivamente, coge el azúcar para lo esencial. efectivamente. Ahí nuestro cerebro está bajo mínimo de glucosa. Cuando tenemos hipoglucemia, también sentimos que no estamos lúcidos, que no podemos enlazar palabras, decimos a veces tonterías. Es así, y es porque las reservas de glucosa en nuestro cerebro están bajo mínimo, bajo mínimo. Y es por eso, porque el cerebro principalmente se nutre de esa glucosa, por eso también necesitamos ese hidrato de carbono. Aunque a través de otros nutrientes también podemos obtener glucosa, no solamente a través del hidrato. Bien. ¿Y cómo se clasifican los hidratos de carbono y cuáles son sus tipos principales? ¿Vale? Los hidratos de carbono fundamentalmente los dividimos en simples y complejos. Los simples son cadenas muy cortitas de moléculas de glucosa. Ahí tenemos esa glucosa, la fructosa, la lactosa. Esos son azúcares simples. Los azúcares simples, hidratos de carbono simples, también se denominan rápidos. ¿Por qué se denominan rápidos? Porque son de absorción muy rápida, apenas necesitan digestión, apenas se digieren. Entonces, cuando tenemos una hipoglucemia, ¿a qué recurrimos? A zumo, a agua con azúcar, porque es azúcar simple, porque es azúcar rápido, apenas necesita de absorción, de digestión, con lo cual eso en 10 minutos nos va a corregir una hipoglucemia rápidamente. Y luego el otro tipo de hidrato de carbono
se denomina complejo, ¿vale? Son cadenas de moléculas de glucosa más complejas. Esos se denominan lentos, hidratos de carbono lentos. ¿Por qué? Porque requiere de más absorción, de más digestión y tiene un proceso más largo en el tiempo. Y ahí ya tenemos pues todo lo que son el arroz, la pasta, todo lo que son almidones también, patata, el boniato, la yuca, el cuscús, todo lo que son eh, complejos. ¿Y cuáles son las fuentes de hidratos de carbono en una dieta saludable? En una dieta saludable siempre vamos a O lo que intentar creemos que es elegir una dieta saludable. Vamos, porque al final hidratos de exactamente. carbono yo puedo hacerme un bocata de hidratos de, te iba a decir hidratos de carbono, un bocata de tortilla de patatas que lleve hidratos de carbono a tope, estará lleno de hidratos de carbono, me imagino. Eso es una bomba porque tenemos los hidratos de carbono de ese pan junto con los hidratos de carbono de esa tortilla de patatas, Mm. de esas patatas. Siempre vamos a intentar elegir en una alimentación saludable hidratos de carbono lo más complejos posible y a ser posible también en su versión integral. ¿Por qué? Porque al ser integral va a contener más fibra y va a hacer también que ese hidrato de carbono complejo se absorba de una manera más prolongada en el tiempo, más lenta. A los diabéticos también lo que necesitamos es incluir esa fibra para que la subida de nuestra glucosa sea de una manera no tan exponencial, sino que sea más lineal en el tiempo. Y eso se consigue gracias a la fibra, que hace que ese hidrato de carbono se absorba más lento. Y con lo cual también, pues, requiere de más digestión y esto hace que pase también más lentamente a la sangre ese azúcar, esa Mm. glucosa que estamos tomando. Siempre su versión integral, también es importante el orden en el que incluimos los alimentos. Siempre vamos a intentar que el hidrato de carbono esté en la última posición. Siempre primero fibra y a ser posible cruda. En segundo lugar, la proteína y en tercer lugar, el hidrato de carbono. Y esto también es por la absorción y la asimilación de los nutrientes, para que también el hidrato de carbono se vaya absorbiendo más lento y no pase a sangre tan rápido. Porque al final, pero al final Eso es más a hidratos de nivel carbono, de es decir, una digestión. ensalada tiene hidratos de carbono es decir, que el hidrato de carbono no es solo pan o arroz o patata. Es decir, que al Exactamente, final igual que la todos los fruta. productos, todo lo que consumimos o casi todo lo que consumimos tiene en mayor o en menor cantidad hidratos de carbono. Exactamente, muy bien. Los vegetales, las hortalizas y la fruta también tienen hidrato de carbono, efectivamente. Y también es importante la forma en la que lo cocinamos, porque si no va a ser lo mismo una ensalada que un pisto. Cuando cocinamos mucho las verduras, ahí también se libera parte de ese azúcar, de ese vegetal que es la fructosa. Entonces, claro, al cocinarlo se liberan más azúcares y eso puede hacer que también la glucosa suba un poquito más rápido. Para nosotros tomar 10 gramos de hidrato de carbono en vegetales, debemos de consumir unos 200, 300 gramos de ese vegetal, en función del vegetal que sea. Se tiene que contabilizar como hidrato de carbono también, efectivamente, pero ese vegetal, al ir acompañado de tanta fibra, su, no va a suponer tampoco un aumento de glucosa en sangre muy grande. Dentro de los alimentos ricos en hidratos de carbono, el vegetal es de lo que menos hidrato de carbono tiene. Ya te digo, para consumir 10 gramos de hidrato de carbono en vegetal debemos de tomar, en función del vegetal, entre unos 200 300 gramos. ¿Y cómo debe integrarse el hidrato de carbono en un plan de alimentación equilibrada y saludable? Porque al final hablamos de dieta en los diabéticos claro, el concepto dieta es muy restrictivo. Eh, Más bien, pues es una alimentación saludable, que creo que es lo que tenemos que hacer todo el mundo, seas o no seas Sí. diabético. ¿Cómo se integra la ingesta de hidrato de carbono? ¿Cómo debe ser una comida ideal, vamos, por decirlo de alguna manera? O una Una cena. comida, una cena ideal debe contener de todos los macronutrientes. Debe contener grasas saludables, proteína también, de origen animal o vegetal,
y sobre todo siempre todos nuestros platos acompañados de fibra. Y de ese hidrato de carbono, por supuesto, complejo y a ser posible en su versión integral. Aquí también sería importante destacar, Salva, la manera en la que cocinamos ese hidrato de carbono. Vamos a intentar siempre, aparte de que sea en su versión integral, que las cocciones o los métodos de cocinado siempre estén al dente. Siempre vamos a intentar elegir opciones a la plancha, al vapor, al horno. ¿Vale? El enfriamiento después de cocinar un arroz, una pasta, una patata también es importante para generar ese almidón resistente. O sea, al generar ese almidón resistente, aparte de ser beneficioso a nivel digestivo, porque nos ayuda mucho a nuestras digestiones, a que no sean digestiones pesadas, también nos ayuda a que la absorción de ese hidrato de carbono también sea más lenta y que esa glucosa, ese azúcar de ese hidrato de carbono, no pase rápidamente a sangre y evitemos pues picos, subida y bajada. Porque, ¿qué pasa cuando nos pasamos de cocción? Es decir, hacemos un arroz y se nos pasa. ¿Qué ocurre ahí en ese arroz que está pasado o tiene exceso de cocción? ¿Qué es lo que hace que sea Que más perjudicial? se libera muchísimo más azúcar, se libera muchísimo más azúcar y pasa más rápidamente a sangre. Con lo Cuanto cual, su más duro, mejor. asimilación va a ser más rápida. Cuanto más cocina de un alimento, su asimilación, su azúcar va a ser de una asimilación mucho más rápida. ¿Y cuál es la importancia porque al final, claro, nosotros consumimos el hidrato de carbono, pero claro, hay que contar ese hidrato de carbono. ¿Qué importancia tiene a la hora de poder gestionar la diabetes el contar bien o el contar mal un hidrato de carbono? O incluso qué pasa cuando cuento, yo qué sé, 3 raciones de arroz, pero ese arroz está poco pasado. ¿De qué tengo que contar? ¿4? ¿Está bien contado? ¿No está bien contado? ¿Qué importancia tiene el conteo y cómo se puede, pues eso, mitigar un poco? Es importante sobre todo saber elegir qué hidrato de carbono, cuanto más complejo posible, es importante saber elegir eso, pero sobre todo también saber cuánto de hidrato de carbono estamos tomando, porque es fundamental. Ya sabemos que lo que a los diabéticos más nos influye en los niveles de glucosa es ese hidrato de carbono y el conteo es algo que es fundamental. Sabemos que 10 gramos de hidrato de carbono es una ración de hidrato o también llamado un intercambio. Eh, aparte de saber la cantidad que tomamos, lo podemos saber a través de varias maneras. O bien pesando los alimentos, es el método más exacto. Y para eso también existen aplicaciones, a veces me ayudo de aplicaciones para el conteo, pero bueno, cuando estamos fuera también saber utilizar métodos de aproximación. A veces va a ser muy complicado, Salva, el saber exactamente cuánto estamos tomando hidrato de carbono, porque cuando salimos a comer fuera ahí actuamos un poco de improvisación y utilizamos métodos de aproximación, o bien con las manos, o bien con el método del plato también, pero bueno, podemos cuando nos pasamos con el método de cocción, por ejemplo, de un arroz, habría que subir un poquito esa cantidad, ese ratio de 10 gramos de hidrato de carbono por un intercambio. Ahí yo lo bajaría a 8 gramos de hidrato de carbono por un intercambio, si se ha pasado ese método de cocción. Ya digo, siempre vamos a intentar que no ocurra para para evitar ese pico tan grande de glucosa. No sé si me he Sí, sí, explicado bien en pero este tema. cuando está más cocido, por ejemplo, pasa más rápido es más, es un efecto más rápido o es igual que, no, que un arroz bien hecho, el efecto es el mismo, lo que pasa es que te sube más el azúcar. No sé si me he explicado. El tiempo en el que te afecta te sube el azúcar es más rápido si está Claro, pasado de cocción. exactamente.
Si el arroz está más cocido o pasado de cocción, mejor dicho, la glucosa se va a empezar a elevar antes en sangre, Y porque los tiempos. se ha liberado mucho más azúcar al estar tan cocinado. Y eso también se denomina por la reacción de Maillard, que es la reacción de caramelización de los azúcares. Y te pongo otro ejemplo. No nos va a elevar lo mismo la glucosa un pan tostado que un pan sin tostar. Y eso es por la reacción de caramelización de los azúcares, se denomina reacción de Maillard. Cuando nosotros tomamos un pan tostado, y esto podemos hacer la prueba también, cuando tomamos una tostada por la mañana y ese pan está bastante tostado, veremos que la glucosa también se eleva más rápido en sangre, que si el pan no está tostado o está lo justo. Entonces ahí el conteo también cambia. Digamos que 20 gramos de pan nos proporcionan 10 gramos de hidrato de carbono. Un pan blanco, un pan sin tostar. Un pan tostado eh, disminuye esa cantidad, es decir, 15 gramos de pan tostado serían 10 gramos de hidrato de carbono, lo que es igual a una ración, a un intercambio. Claro, entonces, Y es por eso, ahí, es por los métodos de cocinado de ese hidrato de o sea, carbono. es muy importante cómo se cocina el producto para saber cómo, porque muchas veces contamos oye, por ejemplo, cuento los hidratos de carbono que hay, pero claro, yo en lo que es la cocción o el cocinado no me fijo mucho. Sí, Y sí que es cierto que hay veces que por lo que sea, y dices, ¿por qué será que? Y luego te das cuenta y dices, pues que este arroz está un más poquito más pasado, blandito, o la pasta no estaba como tocaba, o lo que tú dices, porque al final yo ceno un trozo de pan tostado y claro, me sube más que si me lo hago sin tostar. Y ¿por qué puede ser? Si esto es pan, he hecho el conteo como tocaba y me ha subido más. Pero sé de que estaré claro, más estresado, no lo sé. claro. Y resulta El que no, que es el conteo, método de sí, cocción. el conteo es importante, pero también es importante saber qué tipo de hidrato de carbono elijo, con qué lo combino y cómo lo cocino. Es un conjunto total de todo, porque efectivamente un día nos va a afectar de una manera porque esté cocinado de una manera y otros días esa glucosa nos va a afectar de otra manera porque lo hayamos cocinado de otra manera. Y no solamente porque lo hayamos cocinado de una manera o de otra, también nos va a influir bueno, nos influyen muchísimas cosas, tanto a nivel de la actividad que he tenido ese día como también a nivel, a nivel de hormonas también, que también, bueno, eso puede dar también para otra, para otra charla, pero el nivel de hormonas, de cómo está mi estrés, mi cortisol, esa hormona del estrés, de cómo tengo mi adrenalina, mi noradrenalina, todo ese tipo de hormonas también a nivel de glucosa, a nivel de control, nos afecta también. Es, son muchísimas cosas. Y el tema de los tiempos de espera a la hora de inyectarte la insulina antes de comer. Eh, ¿Eso cómo se lleva con los hidratos de carbono? Porque claro, si yo tengo un hidrato de carbono complejo que sé que me va a afectar en una hora y media voy a tener un pico de glucosa fuerte, que si me pincho antes de comer, seguramente en esa hora y media ya la insulina vaya para abajo. Eh, ¿cómo, cómo deben ser o algún consejo sobre el tema de los tiempos de espera? Pues mira, para un tipo de pasta complejo tipo arroz, mejor a mitad, o mejor al final, o se dividen, o al principio 10 minutos antes. ¿Eso cómo se gestiona? Eso depende también del tipo de insulina rápida que utilicemos, porque, por ejemplo, ahora están los endocrinos recomendando mucho las FIAS, y Sí. es un tipo de insulina rápida que tiene un efecto un poquito más corto en el tiempo y que no hace falta, o eso dicen, tiempos de espera porque conforme te la inyectas empieza a hacer efecto. Yo ahí siempre recomiendo que antes de tomar una comida rica en hidrato de carbono, que nos midamos la glucosa antes y que si estamos a más de 120, 130, que nos pongamos la cantidad de insulina antes. También, por supuesto, sabiendo seguro el hidrato de carbono que vamos a tomar, la cantidad, pero ponernos esa cantidad de insulina antes. No, vamos, pues Y por para que supuesto sabemos la también cantidad. antes ir tomando ese vegetal.
ese vegetal y esa proteína. El hidrato de carbono siempre al final. Sí, por orden sí, por asimilación también de los nutrientes y a nivel digestivo, primeramente vegetal, a ser posible crudo. Yo siempre recomiendo una ensalada al centro siempre va a ser muy buena opción, con grasa saludable, con su aceite de oliva o frutos secos, aguacate, y luego, segundo, su parte de proteína. Eso sí, si tenemos una paella, ahí tenemos el hidrato de carbono y la proteína en un conjunto, al igual que cuando tenemos legumbres. Entonces ahí siempre mi vegetal y luego ya mi plato de arroz con mi carne. Y cuál es la recomendación diaria de consumo de carbohidratos para una persona? Me imagino que ya no con diabetes, sino con una persona, porque vamos a esto, el consumo de hidratos de carbono es para todos el mismo. Lo único que nosotros lo tenemos que gestionar y una persona sin diabetes pues no lo gestiona porque ya tiene el páncreas Claro. que lo hace por él. Entonces, ¿cuál es la recomendación diaria de consumo de hidratos de carbono y cómo puede variar según el nivel de actividad física? Claro, depende también mucho del nivel de actividad física. Una persona sedentaria no se le puede recomendar que su alimentación en cuanto a hidrato de carbono sea un 50-55% de hidrato de carbono. Lo normal, lo recomendable, por regla general, es que nuestros hidratos de carbono ocupen en nuestro día a día en la alimentación un 45, 50, 55% de hidratos de carbono en el conjunto total del día. Luego acompañamos de la proteína un 15-18% y de grasa entre un 25-30% de grasa. Eso como regla general, pero va a depender muchísimo de la actividad física de cada persona. Al final cada persona tiene unas necesidades y no le vamos a recomendar la misma cantidad de hidrato de carbono a una persona que realiza una actividad física intensa de larga duración, que hace ciclismo, maratones. Esa persona necesita de ese glucógeno, necesita de esa glucosa, de ese hidrato de carbono, que una persona que es sedentaria, que no se mueve, pues ahí apenas necesitamos hidrato de carbono, que si no, no va a ser un hidrato de carbono que esa persona va a utilizar. Y al final esas reservas de glucógeno, si no se utilizan, al final se acaban convirtiendo en grasa y en reserva. Y ahí es cuando viene Y en ese aumento gramos, de peso. y en gramos has hablado de porcentajes, pero en gramos, ¿cuánto es la cantidad más menos estimada que es la adecuada? Ujú. En gramos En gramos de hidratos de carbono. totales al día. Sí, porque yo, por ejemplo, yo como cuento raciones, luego como está en la aplicación, al final del día, dice, pues has hecho 100, te has tomado 180 gramos de hidratos de carbono, 18 raciones, digo. No sé si es mucho, es poco. Cuál es la media aproximada en cuanto a gramos? Porque claro, a nosotros es más fácil en gramos, pues como contamos raciones directamente, sé cuántos gramos estoy tomando de hidratos de carbono al día. ¿Cuál es la media? Claro. Una persona normal y Pues corriente. una persona normal y corriente que realiza una actividad física moderada, de no alta intensidad, que no es deportista, entre unos 120 y 150 gramos de hidrato de carbono diarios, día, totales. Y se tienen que repartir Ahí. según el día, es decir, es mejor tomar la gran mayoría por la mañana y cuantos menos hidratos de carbono al final del día. Hay que dividirlo según las comidas. Son 150, 130, 150 durante el día, repártetelos como quieras. Eh, ¿cómo Sí. está el tema ahí? Ahí lo ideal sería repartirlo a lo largo del día. A lo largo del día en desayuno, comida y cena, ¿por qué no? Hay uno de los mitos más extendidos en nutrición es que los hidratos de carbono por la noche engordan. Y eso también va en, claro, hidrato de carbono que estoy tomando, como no lo voy a gastar, pues mi cuerpo se lo queda como reserva. Y eso es un error pensarlo, Salva, porque si por la tarde hemos mantenido una actividad física, ¿por qué por la noche no puedo tomar de ese hidrato? Quizás lo necesito para recuperar esa energía y para al día siguiente, si voy a hacer una actividad física por la mañana, tener reserva de glucógeno, para poder tener energía y que mi cuerpo rinda en ese ejercicio que voy a hacer y tenga, tenga fuerza y tenga rendimiento y
y lo haga óptimamente, en óptimas condiciones. Entonces, repartirlo a lo largo del día, sin olvidarnos de la fruta, que la fruta también tiene parte de ese hidrato de carbono, de ese azúcar, de esa fructosa. Entonces, media mañana y merienda, pues podemos también meter esas colaciones, esa fruta entre horas. Claro, y ahora que estabas hablando de mitos, y has sacado los hidratos de carbono por la noche, porque claro, a mí me dicen, no, no, el desayuno es la comida más importante del día. Tienes que desayunar fuerte, luego come menos y luego cena nada. Pues, eso, eso es un mito, es una realidad, tú como nutricionista y como persona con diabetes, ¿eso es así o no es así? Desayuna como un rey y cena como un mendigo, ¿no? Decían. Sí, más o menos. Depende de cada persona, de cada necesidad también. Eh, ¿Por qué se tiene que desayunar más fuerte si yo me levanto por la mañana y no tengo hambre? Al final, cada persona sabe cuáles son sus necesidades. Hay gente que come 3 veces al día porque lo necesita y otra gente come 5 porque es lo que necesita y todo está bien, todo está correcto, siempre y cuando pues sea lo que esa persona necesita, en cuanto a sus necesidades, en cuanto a su estilo de vida, en cuanto a también su ejercicio. Eh, eh, el tema de no meter los hidratos de carbono por la noche no es más que ese, porque luego ya nos vamos a acostar y pensamos que ese hidrato de carbono no se va a consumir, ¿vale? Pero igual lo necesitamos a cualquier hora del día, pero también depende de eso, de la situación de cada persona, de las circunstancias. También otro de los mitos muy extendidos es que el tema del desayuno, ¿no? El desayuno ideal es nuestra leche con nuestras tostadas o leche con cereales. El desayuno significa desayunar, romper ayuno. Puede ser una comida cualquiera, siempre y cuando sea eso lo que quieres comer, que sea eso lo que quieres comer y que rompa ese ayuno y ya está, sin más. Bueno, al final es una cuestión de quemar las reservas que tiene el organismo. Yo entiendo que si yo me meto, yo qué sé, 200 gramos de hidrato de carbono al día, pero luego los quemo, da igual cuando los queme. Al final el organismo los tiene ahí, Efectivamente, cuando los necesita es cuando los gastará. El problema radica efectivamente, cuando consumo 200 y quemo 100. Ya tengo 100 en la bolsa. O al día siguiente la efectivamente. como o voy a seguir metiendo más hidratos de carbono en la bolsa y al final es cuando cogemos peso. Efectivamente, efectivamente. Y eso depende mucho pues de nuestra actividad física, de lo que hagamos. Muy bien, pues eh, ha sido un placer hablar contigo sobre hidratos de carbono. Cada vez, yo personalmente, cada vez que hablo de hidratos de carbono, me vuelvo más loco, ¿sabes? Porque vas cogiendo más información, es complicado para un diabético intentar acertar con hidrato de carbono, o sea, cocciones y colinas. La verdad es que a veces se hace muy complicado el poder gestionar una comida o una cena en casa, ya te digo en casa, imagínate cuando salimos Fuera, fuera y danos un par de recomendaciones para no volvernos locos. Que nos puedan servir como ayuda pues a la hora de poder gestionar ese conteo de hidratos de carbono pues eso, para no volvernos locos y al final se te quitan las ganas de salir, se te quitan las ganas de, pues mira, a partir de ahora pescado, plancha y carne, que no me voy a calentar los cascos. Y pues has mirado la unidad grasa proteína, también hay que mirarla, que después no quiero nada. Un par de claro. consejillos para hacer la vida más llevadera. A ver, yo siempre digo que bueno, que tenemos diabetes y que a veces queremos controlarlo todo, pero que nos permitamos también a veces algún fallo, ¿no? Por así decirlo, no es fallo, pero al final tenemos diabetes, somos conscientes de ello y sabemos que hay días que no vamos a estar en rango, que no vamos a estar perfectamente controlados porque eso es imposible y eso cuando más ocurre es cuando efectivamente salimos fuera. Pero bueno, con esto también quiero aportar un poco de tranquilidad, que no pasa nada si un día nos salimos de rango, estamos más,
descontrolados, que a veces es complicado, pero no pasa nada. Somos diabéticos y ya está. Y a veces tenemos que vivir con eso también. Y yo siempre digo que hay que saber vivir con diabetes y no vivir para la diabetes, sino que, bueno, sí es que es verdad que ciertas cosillas nos pueden ayudar a cuando salimos a comer fuera, pero que por supuesto va a ser mucho más complicado porque ahí también entra en juego también cuando salimos a comer fuera solemos elegir alimentos ricos en hidratos de carbono junto con grasas saturadas. Y esa combinación hace que también la glucosa se mantenga elevada muchísimo, muchísimo, muchísimo porque la digestión se alarga hasta 12 14 horas. Entonces, cuando vamos a comer fuera, yo siempre aconsejo que antes de ir a cualquier restaurante que miremos la carta, que veamos qué opciones nos ofrecen, para ya ir un poco más o menos con la idea hecha de qué voy a pedir. Que intentemos acompañar las comidas con agua. Primeramente agua y luego ya cuando venga mi plato principal, pues si quiero otro tipo de bebida me la pido, pero primeramente agua y a ser posible que también pidamos esa ensalada, ese vegetal y que la acompañemos con agua porque nos va a aportar mucha más saciedad también. La fibra cuando la acompañamos de agua se hincha, entonces aporta más sensación de plenitud en el estómago también. Y que por supuesto elijamos carnes magras y si vamos a elegir hidrato de carbono, pues con ese conteo, con esa medida de aproximación también. Eh, y más o menos ahí no vamos a ponernos a pesar el alimento cuando estoy tomando hidrato de carbono, pero ¿vale? Siempre voy a intentar elegir cuando salga a comer fuera, pues opciones con bajo contenido en hidrato de carbono o al menos que sean de lo más complejo posible. Te digo, porque si salimos fuera y pedimos un risotto, pues ahí se nos junta que a ver cómo está ese método de cocción. Se nos junta que normalmente suele ser un arroz blanco, un arroz bomba, y es mucho mejor esa versión integral o basmati que redonda o blanca. Se nos junta con pues ese queso que le añaden, esa nata, que se junta con esa grasa saturada. Entonces, no tanto la comida en sí, sino lo que hacemos antes. Y que yo vaya ya un poquito a ver cómo tengo mi glucosa antes de comer, por si tengo que aplicar algún factor de corrección de insulina, ese agua, ese vegetal, primeramente que nunca falte para que por lo menos ese hidrato de carbono no me empiece a generar pico a la media hora de tomarlo. Y sobre todo también entiendo que al final es una cuestión de equilibrio y si lo que ingiero yo, que al final podré acertar en lo que es el conteo, en la dosis y estaré más o menos bajo, es el gestionar después cómo voy a quemar todo ese hidrato de carbono, que no es solo meter hidrato de carbono al cuerpo, el cuerpo necesita energía, pues una energía mínima. Si gasto la mínima, no le metamos un extra, Claro, metamos solo para lo mínimo. Saber si claro. me voy a mover, un fin de semana tranquilo, pues moderarme en la ingesta de hidratos de carbono. Si es más movido, pues puedo comer algo más. Efectivamente, y también es importante lo que hacemos después de esas comidas. El pasear sería importante también, dar un paseo para ayudar a que esa glucosa también no suba tan rápido. Y también, por supuesto, el hacer más controles también, 2 horas después de haber hecho esa comida, ver cómo me está afectando a nivel de glucosa, por si no he calculado bien esas dosis esa cantidad de hidrato de carbono, pues, y tengo que aplicar un pequeño factor de corrección de insulina, pues lo aplico. Muy bien, pues ha sido un placer charlar contigo y Igualmente, bueno, Salva. esperaremos hacer otra charla pronto sobre otro tema, que esto de la nutrición y diabetes es un quebradero de cabeza. Yo cuanto más hablo con la gente, más me doy cuenta que nuestro talón de Aquiles ya no es el ejercicio o el hacer más o menos ejercicio, es la alimentación. Mm, Alimentación y ahora qué hago, ahora qué como, y tengo que salir a comer, no me apetece salir a comer, si no lo peso no como, y ostras, esto ya, es muy complicado y todos al final vamos a pecar al tema de la nutrición. sí, Y yo creo que vamos, al final es uno de los placeres de la vida, hay que disfrutarlo, hay que siempre
con conocimiento, Exactamente, siendo sabiendo lo que consciente y comes, tomando claro, decisiones conscientes, sabiendo ahí lo que estoy estamos. eligiendo y por supuesto disfrutar. Comer es un placer y el placer es una emoción, entonces emoción y comida siempre va a estar relacionado. La cosa es el tipo de decisiones libres, conscientes y que tomamos con respecto a la alimentación, pero es cierto también lo que has comentado, es que muchas veces podemos dejar de hacer cosas por cómo me va a influir esto en mi glucosa, porque por eso también he dicho que los diabéticos solemos tenerlo todo muy cuadriculado, muy controlado y a veces no nos permitimos tampoco el salirnos un poco del tiesto. Pero que tampoco pasa nada. Si algún día, bueno, somos conscientes de que tenemos una diabetes y hay días que estaré alta y no pasa nada. No pasa nada. Siempre y cuando pues, luego sepamos retomar y cuando pase una Correcto. circunstancia parecida, saber qué tipo de decisión distinta tengo que tomar para que, bueno, para corregir un poquito eso, simplemente. Muy bien, pues lo dicho, ha sido un placer y espero volver a charlar pronto sobre algún otro tema interesante sobre nutrición y diabetes, que hay unos cuantos para poder Igualmente. hablar de ello. Sí, igualmente, Salva, yo encantada de que cuentes conmigo y de ayudarte en lo que sea también.